Soy el doctor Martín Grilli, abogado, especialista en derechos reales, y en esta oportunidad quiero tratar los llamados derechos reales sobre cosa propia. El Código Civil establece un listado en número cerrado, un llamado también conocido por su nombre latino como numerus clausus. Eso significa básicamente de que no está disponible para los particulares crear otros derechos reales, puesto que estos son solamente posibles ser creados por ley. Pero también en esa especie de catálogo o enumeración que da el Código Civil, que esto también es tratado en el libro Juicio de Escrituración y también en el otro libro de Acciones Posesorias, lo hace el Código con un cierto orden, es decir, es como que empieza desde los derechos que mayor amplitud en cuanto a facultades le depara al titular y lo hace en forma así, lo va haciendo en forma decreciente. Figúrense, por ejemplo, que empieza la enumeración o el listado del Código hablando del derecho de dominio, que es el derecho más amplio, de todos los derechos reales es el derecho más amplio. ¿Por qué es el derecho más amplio? Sencillamente porque es aquel que da a su titular le da todas las facultades posibles, es decir, le da la facultad de uso y de goce, le otorga también la facultad de disposición jurídica, esto es decir, la posibilidad de venderlo, enajenarlo, grabarlo de cualquier forma, y también le da una última clase de facultad que los romanos lo llamaban el ius abutendi, es decir, el derecho al abuso. Abuso con respecto a la finalidad que tiene naturalmente una cosa determinada, un derecho determinado. Es decir, la posibilidad está de destruirlo o de hacerlo mermar con el uso o como quiera disponer. Luego sigue con el derecho de condominio, que ustedes dirán, bueno, pero entonces si el derecho de condominio no le da las mismas posibilidades que el derecho de dominio, sí, es verdad, pero la limitación con respecto al dominio está dada porque justamente cada uno de los cotitulares del condominio, o condóminos también llamados, solamente va a poder ejercerlo de acuerdo a su parte indivisa. ¿Qué significa esto de acuerdo a su parte indivisa? No que va a tener una parte proporcional de la cosa, va a tener vocación a toda la cosa, solo que si esa cosa el día de mañana se tiene que dividir, solamente va a poder extraer su porción, de acuerdo a su porcentaje indiviso. Como ustedes pueden observar, a diferencia del dominio, es un derecho real mucho más limitado. Prosigue el Código, dentro de los derechos sobre cosa propia, con el derecho de propiedad horizontal. Y ustedes seguramente también se preguntarán, y bueno, ¿y acá dónde está la limitación con respecto al condominio y con respecto al dominio? En que en el dominio y en el condominio, cualquiera de los involucrados o titulares son dueños de todo. En cambio, en la propiedad horizontal no se da eso, se da justamente que son dueños de forma exclusiva de las unidades funcionales y con respecto a las llamadas cosas comunes, como por ejemplo podría ser los ascensores, la terraza, los montacargas, los pasillos, los halls de entrada, tienen un uso compartido. Ahí se puede apreciar bien la limitación con respecto a los anteriores. Y con respecto, por ejemplo, al derecho de superficie, también es un derecho, digamos, autónomo, sobre cosa propia. Muchos dicen, no, ¿cómo va a ser sobre cosa propia si la superficie es en relación a un inmueble, que es de otro? Sí, el inmueble, el suelo, la base es del otro, pero la propiedad superficiaria puede ser de otra persona. En el derecho de superficie la limitación todavía es mucho más evidente, porque a diferencia de los anteriores derechos reales, el superficiario solamente puede realizar construcciones, plantaciones, edificaciones y en la medida y en la extensión que el titular del dominio le hubiese posibilitado. Después también otro de los derechos que no es el más lindo de hablar es el derecho del cementerio privado. Bueno, ahí justamente la mayor limitación tiene que ver precisamente con el destino. Mientras que yo o cualquier otra persona en los restantes derechos reales que ya hemos hablado puede realizar todo tipo de actividades en la medida que no contraríe el uso, en el derecho del cementerio privado esto está solamente dado para la inhumación de restos humanos.